Muy buenas tardes tengan todos aquellos que nos están sintonizando, que están viendo este video. Mi nombre es Ricardo Villanueva, soy alumno de segundo semestre en la Facultad de Derecho y el día de hoy tenemos un tema muy particular, muy especial y muy conmemorativo. Nos acompañan grandes ponentes que de verdad estoy fascinado y estoy agradecido por su presencia el día de hoy. Y bueno, como parte de esta dinámica y de este tema vamos a desarrollar en este conversatorio el tema de feminismo y la correcta participación del hombre en el movimiento, teniendo como antecedente uno de los primeros y más significativos debates del movimiento de liberación de mujeres, donde tuvieron una reunión igual con caballeros, y igual en las sedes de Nueva York e Inglaterra, pero en esos debates se discutía acerca de la correcta participación que tienen los hombres. Y bueno, no obstante, tenemos de manera alfabética a nuestra actual estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es administradora de empresas en AFA Control Industrial. Es delegada en National High School Model United Nations, delegada en el Comité United Nations Women, y es ganadora del Best Delegate representando a Noruega, ganadora del tópico Sexual Violence as a Weapon of War, y es egresada de Preparatoria 4 Vidal Castañeda y Nájera. Recibamos a nuestra primer panelista, Arce Figueroa, Karina. Muchísimas gracias, Karina. Hola, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar aquí. Y de nuestra segunda panelista tenemos al estudiante de licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Judiciales en el GLE Center, y es egresada del Colegio de Bachilleres Plantel número 3, es activista feminista, voluntaria de las marchas feministas del 8 de marzo, y a través de sus redes sociales brinda información, asesorías para apoyar a víctimas de violencia de género, acoso y víctimas de violaciones. Démosle la bienvenida a nuestra panelista, García Camila. Muchísimas gracias, Camila. Hola, no sé si se me escucha bien o si se ve bien la luz, es que no veo nada. Se te escucha perfecto. Ahorita. Ok. Gracias por estar aquí. También tenemos a nuestra actualmente estudiante de la licenciatura en Artes Visuales y Gestión Cultural en Ítaca, Escuela Superior de Negocios. Es egresada del Bachillerato Artístico CEDAR, Diego Rivera, con especialización en Artes Plásticas. Participó en la exposición Pequeños Navegantes en el Museo Somaya y la exposición colectiva en el Museo Nacional de San Carlos. Ha estado en múltiples cursos del arte, como el de la fotografía digital en Casa del Lago UNAM, con Manuel Osornio en 2019, fotografía con Centro Histórico de Casa Lago UNAM con la profesora Jessica Huerta en 2020, y en Historia del Arte impartido por Ana Eunice Marroquín. Todo lo que quisiste saber del arte contemporáneo, poética de los objetos y apreciación de la obra de arte para no artistas, impartido por Galia Montoya Cepeda, y ha estado en todo lo que siempre quisiste saber de arte contemporáneo y todo tiempo pasado mejor, y videoarte impartido por Said García. Recibamos a nuestra panelista García Díaz, Ana Cristina. ¿Qué tal, Ana? Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y también tenemos a nuestra actual estudiante de licenciatura en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba, y estudió una carrera técnica en contabilidad. Ha realizado cursos en derechos humanos en la CNDH, de los que destacan los derechos de las mujeres, centros penitenciarios, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Imparte conferencias de género en la Preparatoria 9, el feminismo, la verdad oculta. Asiste como asistente personal de la JUD de notificación de sentencia del Consejo de Honor y Justicia de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, y le damos la cordial bienvenida a nuestra panelista Jiménez Fernández Caselitzer. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias por estar. Y finalmente también tenemos a una actual coordinadora en la Coordinación de Oficinas Jurídicas de la UNAM. Es licenciada y doctora en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con más de 40 años de trayectoria docente y profesional en la administración pública, habiendo desempeñado diversos cargos preponderantemente en la SEP y en la UNAM, entre otras actividades realizadas. Destacan las relaciones con la revalidación de estudios, la colegiación profesional, la incorporación y reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, RBOE,
y las negociaciones internacionales del comercio transfronterizo de servicios profesionales en los tratados de libre comercio. Es profesora titular de tiempo completo C. impartiendo cátedra a nivel licenciatura y posgrado en las materias de Derecho Internacional Público y Privado en Derechos Humanos. Hasta agosto de 2020 se desempeñó como secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y durante su gestión se logró la actualización del Plan de Estudios de Licenciatura en Derecho, Plan 2020. Es autora de diversos artículos en revistas y capítulos de libros, ponente en foros nacionales e internacionales y ha participado en programas de radio y televisión vinculados con todos estos en áreas de especialidad. Entre el reconocimiento recibidos por su labor docente destacan la cátedra especial como Antonio Carrillo Flores y la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Ha participado en diversos cuerpos colegiados y comité editorial dentro y fuera de la UNAM. Recibamos con gran afecto a la doctora Marquina Sánchez María del Socorro. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Y sé que va a ser un gran momento de intercambio de ideas y de experiencias. A sus órdenes y mucho gusto. Les agradezco por estar aquí. Y bueno, uno de los mejores aprendizajes como caballeros y como personas que tenemos es el guardar silencio y el poder poner atención en esta gran conferencia que hoy nos han hecho favor de presentar. Y empezaremos con el primer tema de qué es el feminismo, contexto histórico y su evolución, y qué lo diferencia de otras manifestaciones. ¿Cuál es la esencia? Porque como sabemos, muchas de las entrevistas y noticias que vemos son demasiado amarillistas, no ponen contexto y no hablan acerca de lo que está pasando en realidad. Para ello, nuestra compañera Jacel Jiménez nos va a explicar un poco más de ello. Jacel, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente quería ponernos en el contexto histórico de que el feminismo ha pasado por diversas etapas históricas y ha tenido 3 olas. La primera ola surgió a mediados del siglo XVIII, que fue como en torno a la polémica sobre la naturaleza de los sexos. Y ahí fue cuando las mujeres empezaron a indagar y a pensar por sí mismas, porque eran controladas por el hombre y vivían más en un patriarcado. De aquí viene y surge a quien conocemos mucho como Simone de Beauvoir. Posteriormente sale la segunda ola feminista, que creo que es de la más importante. Perdón, ¿sí me escuchan bien? Se escucha perfecto. Ok. En esta segunda ola fue la del siglo pasado y fue cuando las mujeres empezaron a exigir lo que fue el derecho al divorcio y sobre todo las sufragistas. Por decir, nosotros en México obtuvimos el voto en 1963, siendo un país que tardó en tener un voto, pero pues todo esto se llevó a cabo de este movimiento social. Asimismo, se pidió que las mujeres lograran obtener el derecho a poder heredar un patrimonio, cosa que antes no podían gozar, siendo que si eran hijas únicas y el padre no tenía varones, iba el patrimonio a sus hijos. Entonces, este es uno de los derechos que se lograron a través de la segunda ola del feminismo, así como la supresión del delito del adulterio, ya que antiguamente en nuestro Código Penal se consideraba el adulterio como un delito y pues bueno, era sancionado. De cierta forma, en donde hubo un mayor impacto de esta segunda ola fue en Inglaterra. En Inglaterra fue donde se destacaron más las manifestaciones del feminismo y también donde hubo más represión, siendo que varias mujeres fueron encarceladas y fueron privadas de sus derechos. ¿No? Porque, bueno, el feminismo fue considerado como el movimiento más pacífico del siglo XIX, pero no lo ha sido aquí en el siglo XXI, o bueno, hemos visto mucho de las santas amarillistas que se ha dado, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el feminismo, el hecho de destrozar muros, el de quemar
cosas, romper vidrios. Se le llama inoclasia. Y este término viene porque se le conoce como, es un movimiento político, o sea, no solamente es rayar paredes por rayar, tiene el fondo de que se ha escuchado. O sea, la destrucción de los símbolos o los monumentos son con fines políticos. Porque el feminismo en sí, en su definición, es un movimiento que lucha por la equidad de género y la liberación de la mujer, pero no pide una igualdad de género. Entonces yo creo que eso podría diferenciarlo de otros movimientos sociales, porque la iconoclasia abarca ese punto del feminismo que está en mucho auge en estos días, ¿no? Y lo hemos visto en todas las marchas, desde la del 8 de marzo en la Ciudad de México hasta la de Monterrey, la de Cancún, y es una lucha en la cual exigen justicia y no exigen ni tener más derechos que los hombres ni por debajo de ellos. Ok, muchísimas gracias por esta aportación. Qué buena concepto de la iconoclasía, porque muchos lo vemos como solamente están destrozando y no vemos como todo el detrás de ello. Y bueno, como esta ronda de participaciones, para poderlo comentar, empezaríamos con la doctora Marquina Sánchez. ¿Qué es lo que opina acerca de esto? Recordemos que tenemos un minuto para hacer un comentario acerca de lo expuesto. El micrófono es suyo, doctora. Perdón, buenas tardes. Bien, yo creo que es importante abrir este marco de referencia, el contexto y los antecedentes para dar paso al desarrollo del porqué del movimiento feminista, estos comportamientos que los hombres han tenido frente a ciertas actitudes que se han tenido para con las mujeres, es una cuestión de carácter netamente cultural, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y vamos a ver que esto es para conservar, obviamente, siempre la superioridad del hombre frente a la mujer. Que esto solamente se puede ir disminuyendo con educación, desde mi muy particular punto de vista, para ir cambiando patrones culturales y rompiendo paradigmas. Y la educación está en la casa, en la sociedad y en la escuela. Es una labor conjunta de todos, de todas las generaciones, desde los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Unos muestran mayor resistencia que otros y unos sectores también muestran mayor resistencia. Pero este encuadre que nos dio Hassel es muy importante para saber el origen del porqué de estos movimientos feministas y a veces por qué tan exacerbados. Esto es lo que yo diría en una primera instancia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Cristina, estimada, tienes el micrófono. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la deconstrucción. Este concepto nace en los años 70 con el trabajo del filósofo Jacques Derrida y surge como un intento para reevaluar los saberes occidentales, ¿no? Finalmente es una herramienta que da visibilidad a los discursos hegemónicos. Esto quiere decir que está en contra de la centralización del poder y que cuestiona los conocimientos y los discursos que han ocultado y reprimido otros tantos. Y bueno, es importante saber que el término de construcción no tiene un sentido de disolver o de destruir, sino que tiene un sentido de analizar
sobre todo las estructuras que forman la discursividad en la que vivimos, ¿no? En la que pensamos, en las que operamos, comenzando con la tradición dualista en la que vivimos. Esta tradición se basa en estas oposiciones que estructuran nuestro pensamiento. Puede ser el habla, la escritura, lo natural, lo artificial, y por supuesto, en este caso que estamos hablando, la mujer y el hombre, y lo femenino y lo masculino, ¿no? Esta tradición dualista lo que pretende es aislar y privilegiar una de las oposiciones y a la otra la excluye y le quita valor, ¿no? Y centrándonos un poco en las masculinidades, las nuevas masculinidades en concreto, podemos entender la deconstrucción como este proceso en el que cuestionamos y criticamos los valores patriarcales que todos hemos aprendido durante nuestro proceso de socialización, ¿no? Entonces, básicamente sería cuestionar los valores tradicionales que se asocian a lo que es masculino, ¿no? Que podría ser lo viril, la competitividad, la insensibilidad, la valentía, entre muchos otros. Y bueno, definiendo un poco qué son las nuevas masculinidades, estas masculinidades alternativas replantean la idea de qué es lo masculino y buscan desprenderse de los roles de género que tanto hombres como mujeres hemos adquirido durante toda nuestra vida y perpetuado a lo largo del tiempo, ¿no? Dando un poco de ejemplos con situaciones muy conocidas, tenemos que la masculinidad hegemónica se relaciona con la cultura de la violencia y de la desigualdad, ¿no? Esto lo podemos ver en situaciones de acoso, comentarios sexistas o violencias sexuales, ¿no? Mientras que las masculinidades igualitarias apuestan por eliminar esta violencia machista de nuestras vidas, apuestan por una horizontalidad, por un consenso y por relaciones equitativas, ¿no? También tenemos que las masculinidades tradicionales se definen en oposición a lo femenino, ¿no? Es decir, los hombres no lloran, los hombres no tienen por qué cuidar a los hijos, los hombres tienen que proveer económicamente al hogar, ¿no? Estos estereotipos, estos pensamientos que se nos han impuesto durante el tiempo y que en los modelos de masculinidades nuevas e igualitarias se apuestan por eliminar estos roles de género, ¿no? Y esto favorece a los hombres a que puedan vivir, por ejemplo, plenamente su paternidad, ¿no? Y por otro lado, por último, también tenemos esta tendencia de las masculinidades tradicionales en la que los hombres constantemente buscan la aprobación de la sociedad y estar probando sus habilidades, ¿no? Esto lo podemos encontrar en la educación, ¿no? Que lleva a que los hombres tengan que estar compitiendo para tener cierto estatus laboral o social, y las masculinidades alternativas, en cambio, buscan que las debilidades y las inseguridades se muestren sin miedo y aprovechar el talento de cada uno de nosotros para poder trabajar de forma más efectiva sin necesidad de una confrontación entre todos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Ana, por darnos todo este enfoque que tenemos acerca de este dualismo. Nos adelantamos un poquito acerca de qué es la deconstrucción y a quién debe de ir dirigida. Ahorita lo que nuestra compañera Anita nos platicó es acerca de esta nueva masculinidad, porque debemos de tener un nuevo enfoque, una nueva respuesta, no solamente el querer participar, sino empezar participando en un enfoque interior, y creo que este es uno de los puntos claves de la correcta participación del hombre en el movimiento. Karina, de esta ronda de participaciones, tenemos un minuto. Platícanos qué es lo que te gustaría comentar acerca de esta deconstrucción. Pues bueno, yo creo que en efecto todo lo que dijo Cristina me pareció muy acertado, y la deconstrucción es algo que sí se debe llevar a cabo tanto por parte bueno, en general por toda la sociedad, ¿no? Porque sí, desde que nacemos, nuestra sociedad nos inculca cierto tipo de comportamientos y cierto tipo de
de pensamientos o de manera de tratarnos entre nosotros, de socializar. Entonces, sí, en efecto, toda esta misoginia y este sistema patriarcal ha sido algo que se ha ido inculcando gracias a esta educación que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Afortunadamente es algo que conforme a las generaciones se ha ido quitando un poco más o se ha visibilizado esta violencia que tendemos a invisibilizar o a normalizar. Entonces, claro, la deconstrucción es un punto clave y me pareció muy acertado. Gracias por esta participación. Y bueno, como siguiente punto que tenemos dentro de este conversatorio es ver la otra cara de la moneda, como todos los movimientos tiene otra contraparte. Y para esto nuestra compañera Camila García nos va a explicar acerca de qué significa ser feminista y si crees que ser feminista es de un carácter para mujeres con ímpetu, que hay de las mujeres que son de una personalidad un poco más pasiva y que ya sea por convicciones personales, creencias o ideologías, llega a ser esto un estilo de vida. Tenemos el claro ejemplo de las mujeres de Arabia Saudita o de la cultura asiática o oriental. Camila, el micrófono es todo tuyo. ¿Sí se me escucha? Se te escucha perfecto. Ah, ok. Bueno, si se traba, me avisan, por favor. Primero que nada, una disculpa por los lentes. Tuve una cuestión de salud, entonces, pues bueno. Ya aclarando eso, ahora sí, ¿qué es ser feminista? Bueno, para empezar, hay que saber que el feminismo no es una lucha de poder. No es yo mujer, soy más que tu hombre, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con eso y es algo que tiene que quedar muy claro. Ser feminista es estar en constante deconstrucción, como dijo mi compañera, estar siempre buscando el por qué se nos asignó este rol, el estar hartas de estos constantes abusos hacia nosotras por el simple hecho de ser mujer. Y a algunos les suena como un poco gracioso porque pues no viven esta opresión, no viven estos acosos, no viven estos abusos. Por eso suelen decir como, ay, nada más por ser mujer, es algo muy tonto eso. Pero no, realmente sí existe. El ser feminista no tiene nada que ver con qué tan extrovertida o introvertida sea. Tiene que ver con el estar cansada ya, con el decir, ya no quiero seguir esto que me han enseñado desde que yo era chiquita y no tengo por qué seguir repitiendo esto. Ya estoy cansada y ya. El ser feminista es poner un alto y si tú dices no, es lo que se debe respetar y si tú dices sí, es lo que se debe respetar. El feminismo es para mujeres, solamente por y para mujeres. Y un caso que tú decías de Arabia Saudita, creo que mencionaste. Bueno, hay muchas feministas, bueno, hay muchas ramas del feminismo, entonces no es como que solamente haya uno o haya dos, hay muchos en los que cada mujer se puede sentir identificada. Las mujeres de Arabia Saudita, había una activista que no recuerdo bien el nombre, sin embargo recuerdo que ella estuvo 173 días, si no me falla la memoria, en prisión solamente por manejar un coche, antes de que esa ley se promulgara. Ella, pues obviamente, junto con las demás mujeres, empezaron a hacer marchas, empezaron a voz y esta ley se promulgó. Obviamente, no, pues la desigualdad allá es demasiado y no, pues una ley no se compara con todo lo que estamos buscando, ¿no? Pero esa ley ya es como un pasito más. Y el ser feminista es estar como rascándole también a la historia del feminismo, buscando cada científica, cada escritora que existió en la historia y que quedó en el olvido por el simple hecho de ser mujer y que ni siquiera se le prestó la voz, ni siquiera se le dio la oportunidad de decir estás mal, ¿no? Saber tu historia para saber hacia dónde, con qué objetivo vas y saber qué vas a lograr y saber qué es lo que vas a transmitir con tu lucha. Si se me acaba el tiempo, me en la mano porque veo, por favor. Va bien, todo va bien. Ok. Entonces, sí, el ser feminista es estar siempre preguntándote eso, estar harta de tantos abusos, preguntarte por qué yo como mujer tengo que ganar menos, ya estoy harta de esto, voy a buscar
una solución para que para que todo sea equitativo, no igualitario, equitativo, que es lo que está buscando el feminismo, la emancipación. Yo, mujer, no pertenezco a un hombre, no pertenezco a mi papá, no pertenezco a mi marido, no pertenezco a mi esposo, me pertenezco a mí. Y eso es lo que quiero que todos sepan y que quede claro, que yo no soy el nombre después del nombre de un hombre, que yo puedo ser reconocida por mis logros, por mis luchas, por mi trabajo. No necesito un hombre que me dé ese poder o que me dé ese reconocimiento. El ser feminista significa estar siempre, siempre, siempre buscando la emancipación, siempre estar preguntándote y construyéndote en cada paso que das. Que si haces esto, ¿por qué es esto? Hay algo que se llama la heterosexualidad impuesta. Y yo recuerdo que desde que yo era chiquita, siempre pensé que era heterosexual solamente porque en mi familia se me fue inculcando eso de que besar a una mujer estaba mal, de que mujer con mujer no iba, no era normal. Siempre yo pensé que era, pues que yo tenía que ser heterosexual porque así me lo habían dicho y porque así tenía que ser y porque eso era lo normal. Después, con el tiempo de los años, me fui dando cuenta que no tenía nada de malo besar a una mujer y no tenía nada de malo si me gustaba una mujer y no tenía nada de malo si mi orientación sexual pertenecía a otra. Y eso también es la opresión que el propio sistema, que la propia sociedad te da. Viene desde algo tan chiquito como a lo mejor que el rosa es para niñas, el azul para hombres, a algo tan grande como lo puede ser, no sé, una violación, ¿no? Que tú como mujer, que tienes hombre, tienes una pareja, hombre, un marido, y él quiere tener sexo contigo, yo recuerdo que siempre era como, bueno, es que es tu esposo, tienes que tener sexo con él, es algo muy normal, pero no, si tú no quieres, no esa fuerza. Y el que te estén diciendo como, ay, ándale, un poquito, nada más, un ratito, no te puedo leer esto y el otro, es opresión, es presión más bien, y es violación. Y es cierto, Camila, es muy, muy cierto el saber decir no. Yo creo que es una de las partes fundamentales que tiene el movimiento feminista, el poder expresarse, el poder realizarse de la manera que, como ustedes, como mujeres, mejor opten. Y para esto también vamos a ver acerca de este tipo de fenómenos que vemos ahora nosotros, la contraparte de los caballeros, de estos micromachismos, que tenemos mucho esta parte de visualizar ciertas conductas como normales, es esta normalización, y para esto nos va a hablar la doctora Marquina. De verdad, muchísimas gracias, y empezaríamos con el tema de mansplaining, el posterior el men interrupting, gaslighting, backbiting y la brecha salarial de género. Doctora, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Pues sí, en este mecanismo del feminismo que está tan presente en nuestros días y que tantos movimientos ha levantado, y como lo repito, esta es una cuestión cultural, ancestral, se presentan, y yo diría que en un altísimo porcentaje, en la mayoría de los hombres, comportamientos de control y de dominio, aunque sea muy suaves y de muy baja intensidad, que son denominados micromachismos. Y esto lo hacen los hombres de verdad de manera casi inconsciente e imperceptibles, justamente porque son cuestiones culturales, ancestrales, que se han pasado de generación en generación, tan asentadas, pero que finalmente son actitudes de dominación muy suaves, pero que finalmente son abusos e imposiciones en la vida cotidiana. Son casi imperceptibles, que se dan del día con día en el trabajo, en la sociedad, en la vida rutinaria, en la vida familiar. Son casi cuestiones tan sutiles, reiteradas,
y casi invisibles que los varones ya lo hacen sin pensar. Algunas veces sí son intencionadas, pero algunas otras no. Y nosotras como mujeres las asumimos. En unos sectores más que en otros y en algunas generaciones más que en otras. Como les digo, a veces no suponen intencionalidad y en otras sí, son disposiciones o dispositivos mentales y a veces no necesariamente son palabras, a veces es hasta un lenguaje corporal, a veces son miradas, a veces son señales o gestos y que con eso están incorporadas en la vida cotidiana y que los hombres lo hacen hasta por el proceso para reafirmar su posición de hombría, de virilidad, de superioridad como hábitos frente a las mujeres, por el simple hecho de decir, el hombre soy yo. Estas formas o estos repertorios masculinos que son modos para reafirmarse en el modo de vida y para conservar obviamente esa superioridad y ese dominio que se da en la vida cotidiana y obviamente colocando a la mujer siempre en un lugar inferior. Ahora, hay muchas clasificaciones de estos micromachismos, desde el micromachismo utilitario, en donde se coloca a la mujer, y esto es muy común, en la parte doméstica, que siempre se le ha utilizado, por eso el término de utilitarismo, para el cuidado de ancianos, de hijos, de personas enfermas, del cuidado de la casa, etcétera. Aunque también ellas tengan un trabajo, pero el cuidado de la casa, de los hijos, de los enfermos, de los padres, de los menores, etcétera, siempre recae en la mujer. Ahora se ha ido compartiendo, pero todavía el cuidado principal, el cuidado, palabra cuidado, de casa, de hogar, de enfermos, de ancianos, padres, etcétera, recae en la mujer, todavía. Estos son, y los hombres, siempre como que se hacen los escurridizos, ¿no? Y a veces estos micromachismos encubiertos es que se hacen a un lado porque ellos trabajan, se hacen los víctimas, se hacen los indispensables de que son más proveedores, por esto que decía Camila, ¿no? De las desigualdades en los sueldos, etcétera, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, en fin. Hay otros encubiertos con otras situaciones que se llegan a presentar, o los coercitivos que a veces lo hacen para retener el poder cuando la mujer empieza a tener una superioridad en otros niveles, por ejemplo, en el trabajo, que empieza a despegar más la mujer. Eso le cuesta todavía mucho trabajo al hombre cuando ya sea entre hermanos, entre pares, entre parejas, cuando la mujer llega a tener un reconocimiento o una posición laboral más importante que el hombre o un ingreso superior al hombre, eso todavía hay una resistencia muy fuerte y entonces el hombre a veces adopta posiciones de víctima, ¿no? O sea, se empieza a ser la víctima. En fin, cuestiones, pero él siempre quiere estar por delante. El hombre
en estos comportamientos y estas manifestaciones de micromachismos, hay una manipulación feminista o femenina, más bien femenina. Hay una manipulación del hombre hacia la mujer para el hombre reafirmar su postura de superioridad, y cuando la mujer llega a hacer esta manipulación, su objetivo es tratar de romper esta cadena, de romper y conseguir una mayor influencia o tratar de revertir un poco esta posición. Comentaba Ricardo de estos anglosajismos que se han utilizado para denominar estos micromachismos. Uno de ellos es el planning, que quiere decir el hombre que, que va a explicar. Viene de dos palabras, man y explaining, que es el hombre que explica. Esta figura es muy común porque es el hombre que va a explicar algo a alguien, en este caso un hombre a una mujer, y lo hace de manera muy complacida y muy paternalista. Aunque la mujer sea la experta y sepa más, el hombre toma la palabra y le explica a la mujer sobre un tema que ella es la experta y la que domina, la que tiene el dominio de ese tema central. Pero el hombre es el que finalmente le tiene que explicar de manera comedida, atenta y paternal sobre un tema. Vamos a poner un ejemplo absurdo, que un hombre le explica a una mujer cómo amamantar a un bebé. Así de exagerado, pero el hombre siempre tiene que tomar la palabra para denotar que él es el que sabe más que la mujer. En los trabajos muchas veces lo hemos vivido, las profesionistas, que cuando uno expone un tema o expone una opinión, no toman tanto en cuenta la opinión de esa mujer. Si lo dice un hombre, lo dan por ciencia total y absoluta. Y si viene de una mujer, no le dan esa credibilidad. Y una vez yo lo comenté y dije, ¿por qué si eso yo ya lo había dicho antes? Y me dijeron, porque la mujer tiene que saber y saber demostrarlo. O sea, tiene que tener doble trabajo. Pero si viene de un hombre, lo aceptan a la primera. Es decir, no hay la misma credibilidad si viene de una mujer, aunque sea más experta o experta en el tema, a que si viene de un hombre. Entonces, esa visibilidad no se da todavía hacia la mujer. Ese es un rasgo de micromachismo. Otra manifestación de micromachismo es el man interrumping. Es cuando el hombre, y esto se da, y esta que les acabo de dar también se da mucho en los círculos de amigos, de amistades, de reuniones familiares, de reuniones sociales. Lo vemos de manera cotidiana y socialmente y laboralmente. Este que les voy a mencionar también se da en los núcleos familiares y de amigos. Una mujer está explicando algo en uso de la palabra e interrumpe el hombre. Constantemente la mujer,
cuando toma la palabra es interrumpida por un hombre constantemente. Y necesariamente el hombre hacia la mujer cuando está hablando. Y el hombre a veces llega a ningunear, o si no la llega a ningunear, simplemente la interrumpe para hacer una exposición, según él, más amplia, para ir completando su exposición, para ir completando su opinión, para ir mejorándola. Y con esto, muchas veces la mujer que opta por quedarse callada, por no dar ya su opinión, y puede ser una gran pérdida de una aportación que una mujer pueda hacer. Pero el hombre tiene que ser el protagonista de una reunión y no permitir que quien destaque o quien dé una opinión mejor que la que él puede dar sea la de una mujer. Esto es muy común, ¿eh? Y obsérvenlo ustedes simplemente en una reunión familiar. Otra más es la gaslighting. Esta se dio, fue una obra, surgió de una obra de teatro en 1938, luego se hizo película en 44, en donde un hombre seductor, que además se quería quedar con la fortuna de la mujer, de ahí surge el término, primero es un hombre encantador con la mujer se enamora, se atrae, sobre todo esto pasa en las parejas, y después la hace dudar hasta de ella misma, de sus actos, de su memoria, de la seguridad que la mujer tiene en sí misma. Y llega a tal grado la mujer a perder su autoestima, su seguridad, su voluntad, su seguridad, su autoestima, que llega a perder a veces hasta la razón. Y el hombre que finalmente primero le prodiga y la ensalza y le dice casi que es lo máximo y lo mejor, después le empieza a señalar una serie de frases muy, no agresivas, ni mucho menos, sino yo creo que necesitas ayuda, se te están olvidando las cosas, yo no hice eso, te estás enfadando por cualquier cosa, no hagas dramas, yo nunca he dicho eso, es tu culpa, deja de imaginarte cosas. Yo creo que cualquiera de nosotros, nosotras, y Ricardo, solo estaba bromeando, era una broma y exageras, siempre pasa lo mismo contigo. Yo creo que en nuestros contextos, en nuestros entornos, hemos oído estas frases. Estas frases en donde la mujer pierde de verdad su valor, su autoestima y su seguridad. Y esto es con el afán del hombre hacerse superior frente a la mujer, hacerse indispensable y ejercer un dominio y un control. Son mecanismos denominados micromachismos. Y por último, o entre otros que puedan surgir y que tenemos en la vida diaria, en la vida cotidiana, es el propiting. Esta palabra viene del inglés brother y appropriating, de apropiación. Y esto también es muy común. Cuando la mujer tiene una buena idea
y el hombre se apropia de esa idea, se la roba, vamos a decirle así, a la mujer y la hace suya. Y genera, esa idea fue generada, fue creada, ideada por una mujer. Y el hombre la hace suya. Esto es muy común también en el ambiente familiar, en el ambiente social, entre los amigos, y no se diga en los trabajos. Esto se da mucho, porque desafortunadamente nos han enseñado o estamos acostumbrados a vivir en una sociedad de competitividad. Y creo que una de las cuestiones que una de ustedes comentaba, Camila y Karina, que estos estereotipos y estos paradigmas culturales que se tienen que cambiar de hombres y mujeres en estos roles, es que tenemos que aprender a convivir, no a competir. Hombres y mujeres tenemos que aprender a convivir. Feminismo quiere decir, sí, algo que nos compete, que nos corresponde a las mujeres, pero también a los hombres. Los hombres tienen que aprender a respetar, aprender a convivir con la mujer. Y nosotros, las mujeres, a convivir y a respetar al hombre y a convivir en equidad de acuerdo a los sexos, porque fisiológicamente somos distintos, equitativamente, lo que nos corresponde por naturaleza, fisiológicamente, y sí, en igualdad de oportunidades, tener los mismos derechos. Eso es lo que yo considero. Esta transformación que se tiene que hacer de manera cultural, les repito, creo que es con convicción a través de la educación. Educación desde el hogar, en la escuela, en todos los niveles y por supuesto en el entorno social en el que nos desempeñamos. Hay mucho trabajo que hacer, por supuesto, pero a todos nos corresponde hacer nuestra parte. Yo no dudo que si todos ponemos de nuestra parte, lo podemos hacer. Entiendo y soy empática con los movimientos porque mucho se ha tratado de lograr y es difícil y va a ser muy difícil y se va a llevar tiempo. Pero si no empezamos a hacerlo ahora, entonces nunca lo vamos a iniciar. Entonces, haciendo y corrigiendo. La generación de ustedes, las jóvenes, los jóvenes hombres que también tienen que participar en este movimiento, tienen que iniciarlo desde ahora. Y por supuesto, a todas las demás generaciones nos corresponde hacer también lo propio. Así es que empecemos y continuemos con estos movimientos y esta lucha por cambiar a un mundo mejor. Eso es lo que yo comentaría de mi parte. Gracias. Doctora, muchísimas gracias y al igual que todas nuestras compañeras, hemos quedado expectantes, hemos ido descubriendo toda esta parte de por qué
Las mujeres en Inglaterra estaban incómodas de que los hombres participaran, porque como bien lo mencionó la doctora, el utilitarismo, el mansplaining, el man interrupting, todo este tipo de micromachismos es donde nosotros como caballeros, y tú caballero que nos estás sintonizando, debes de ir trabajando, debemos de ir más que querernos apropiar de la lucha o de querer protagonizarla. De verdad, ahorita en mi papel de moderador solamente estoy escuchando, aprendiendo, y creo que es lo que todos deberíamos de seguir día con día, escuchando y aprendiendo. Y para esto, para terminar, tendremos a nuestra compañera Karina Arce Figueroa con las alternativas de participación masculina. Realmente un movimiento de mujeres y para mujeres. Compañera, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues sí, este punto del papel de los hombres en el feminismo, yo creo que es un tema bastante polémico, ¿no? O sea, sobre todo incomprendido, más bien, yo diría. ¿Por qué? Bueno, pues como yo ya lo había mencionado, nuestra sociedad tiende a invisibilizar la violencia y a volver normal todas este tipo de conductas que no deberían ser normales, ¿no? Entonces se le minimiza y se le invisibiliza. Entonces, si sumamos esto junto con toda la ignorancia que hay sobre feminismo, porque realmente se sabe muy poco, o sea, no porque no haya información, sino porque no estamos educados a educarnos, por así decirlo. O sea, nos acostumbramos a recibir únicamente la información más fácil, que es la que viene de medios de comunicación, que usualmente son noticias amarillistas, y con eso nos quedamos, ¿no? Y es muy lamentable que nuestra sociedad aprenda de esta manera, ¿no? Incluso en la escuela, si ustedes se fijan, bueno, al menos yo toda mi vida he aprendido historia y todo es desde un lado masculino. Todo es desde los hombres, cómo actúan los hombres, la historia la hicieron los hombres, México lo hicieron los hombres, o sea, la ciencia se hizo por hombres casi, ¿no? Entonces yo viví pensando que hacían las cosas y cuando uno crece se da cuenta que no, que justamente todo este tipo de micromachismos que la doctora mencionó han estado presentes a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces se le ha invisibilizado a la mujer y a su participación en el momento de crear la sociedad, ¿no? Porque realmente sí hemos estado ahí, no es como que se nos puso a un lado, o sea, hemos intentado sobresalir y siempre se nos ha quitado, se nos ha discriminado realmente. Y bueno, ahora, ya que también explicaron un poco sobre este trasfondo de la historia, es importante saber por qué el feminismo y varias ramas, porque tiene distintas ramas, ¿por qué es separatista? ¿Por qué? ¿Qué significa que sea separatista, no? Bueno, significa que no incluye al hombre. Y dependiendo de su rama, igual tiene diferentes tipos de separatismos, ¿no? Ahora, ¿por qué no incluye al hombre? Me preguntan mucho esto, ¿no? Porque yo me presto mucho a responderle las preguntas a gente que quiere informarse, ¿no? Me dicen, bueno, es que si quieren cambiar al mundo, tienen que usarnos a nosotros también como hombres, o sea, no nos pueden solo excluir y mujeres por un lado y hombres por el otro. Y obvio no se trata de esto, ¿no? Somos una sociedad y crecemos juntos y tenemos que hacerlo, o sea, no es una opción. Entonces, el feminismo no es que los esté discriminando, simplemente le está dando protagonismo a su sujeto político. El sujeto político del feminismo es la mujer. ¿Y por qué no es el hombre? Bueno, pues porque ya sabemos que ellos han tenido muchísimas veces en la historia y dentro de sus familias, dentro de la escuela, dentro de la sociedad, ellos tienen privilegios. Ellos tienen los reflectores todo el tiempo. Lo que dice un hombre, como ya lo habían mencionado, que es lo del mansplaining, man interrupting y todos estos términos, pues sí, es real. A mí no me gusta denominarlos como micromachismo, sin embargo, ese es el nombre que se les ha dado, y porque yo siento que realmente afectan de una forma bastante fuerte y que al ser tan pequeños, por así decirlo, o tan difícil de notarlos, se siguen cometiendo, se hacen algo tan común que llega a ser un monstruo gigante, un monstruo que prácticamente es invisible. Entonces, bueno, voy a poner ahora un ejemplo dentro del feminismo. ¿Por qué los hombres no pueden entrar al feminismo? Porque yo no puedo, si yo soy hombre, porque yo no puedo ser protagonista.
Bueno, ahora yo voy a poner un ejemplo. Yo soy una mujer blanca, privilegiada en un país sí es misógino, claro, pero también es clasista y racista y endofóbico. Entonces, hay muchas ramas. Yo no me puedo caracterizar como feminista comunitaria. El feminismo comunitario surge por las mujeres indígenas en Bolivia y fue adaptado aquí por las mujeres en Oaxaca y pues bueno, las mujeres que son el sujeto político de esta rama del feminismo son mujeres indígenas que han sufrido una discriminación, aparte de por ser mujeres, también por su clase social o por su situación económica o sus etnias o todo este tipo de características físicas que las representan. Entonces, su identidad ha sido discriminada. Entonces, yo no puedo llegar y ponerme un micrófono y pónganme los reflectores, yo soy feminista comunitaria, y no puedo hacer eso porque les estoy quitando el espacio a alguien que luchó por eso, porque no debería ni siquiera tener que luchar por algo que merecen. Es justo que ellas también tengan voz, es justo que a ellas se les escuche, se les visibilice lo que están viviendo. Entonces es lo mismo igual, en grandes términos con el feminismo. Las mujeres sí, hemos sufrido durante tanto tiempo muchísima discriminación y bueno, ha tenido también violencia y cuestiones como las que ya se han mencionado. Entonces, por esta razón, es simplemente respeto. Yo creo que el papel del hombre no es protagonizar el feminismo, sino es escuchar, darle un espacio a la mujer, porque hemos tenido que luchar por él y no deberíamos de haberlo tenido que hacer, porque es lo justo. Entonces, bueno, entonces sí, el papel del hombre es informarse, educarse, cuestionarse, ¿no? Porque justamente el feminismo usa un método llamado la mayéutica que Sócrates había propuesto para educar a sus alumnos, por así decirlo, y este método consiste en esto, cuestionarte, todo el tiempo te estás cuestionando. En el momento en el que dejes de cuestionarte, te quedas en el conformismo y llegas a la ignorancia. Entonces, tienes que cuestionarte constantemente. ¿Lo que estoy haciendo es misógino? Sí, no, ¿por qué? Lo que me está diciendo mi compañera, ¿desde qué punto lo estoy viendo? ¿Desde un punto privilegiado, desde mi punto como hombre? ¿Por qué no intento verlo desde el punto de ella? Porque yo no he vivido lo que ella. Cosas así. Entonces, pues sí, yo creo que el papel del hombre más que nada también es educarse y no solamente por hombres, porque también muchas veces me dicen, es que yo leí tal libro y todos lo que leen ha sido escrito por hombres, ¿no? Por favor, volteen y vean una perspectiva en donde nosotros también hemos tenido participación, es nuestro movimiento y nosotras ni siquiera, o sea, el feminismo ha surgido por justamente esta discriminación que hemos vivido. Entonces, no pueden asumir que las cosas son solamente como los hombres las ven, porque nosotros también existimos y nuestros puntos de vista también son sumamente válidos. Entonces, sí, creo que esa es básicamente mi participación. Una participación demasiado valiosa. Muchísimas gracias por hacernos ver este contexto del porqué del separatismo, de por qué realmente sí termina siendo un movimiento de mujeres y para mujeres, pero así como nos dijo la doctora María del Socorro, es convivir y no competir. Y que si queremos realmente apoyar a nosotros como caballeros, como hombres en este movimiento, es informarnos, escucharlas y no querer arrebatar ese espacio. Algo que me he dado cuenta es que muchos quisieran salir a manifestarse y realmente no deberían porque no tenemos como esa apertura de expresarnos, de querer dar a conocer ese sentimiento de coraje que a veces gritan mucho de las chicas porque no pueden subirse a un camión sin que un hombre las vea, que no pueden andar en la calle solas sin sentirse inseguras. Entonces, toda esa manifestación es lo que hay que entender, lo que hay que procurar, hay que informarnos, hay que educarnos, hay que irnos quitando, así como lo habló nuestra compañera Cristina de la construcción, saber el contexto histórico, como lo habló Cel, el atender y el reconocer ese no que nos explicó nuestra compañera Camila, y todo este tipo de microconductas o de pequeñas conductas que hacemos en la vida cotidiana, pero como nos dijo nuestra compañera Karina, es de un impacto mayor. Yo sin duda estoy totalmente agradecido y no voy a dejar de decirlo con ustedes, chicas, con usted, doctora, que hayan prestado para atender este conversatorio. No sé si alguien más desearía comentar algo, decir algo.
El micrófono es totalmente suyo en que estos 5 minutos que nos quedan. Hazel, adelante. Hola, gracias. Bueno, yo quería pues, felicitar a todas las que se encuentran aquí presentes. Creo que ha sido una excelente presentación. Y bueno, por último, me gustaría mencionar lo que es la sororidad, porque yo creo que la fuerza del feminismo es la sororidad. La sororidad es el tener empatía, solidaridad, el ponerte en los zapatos de otra mujer, el ser hermanas. Durante nuestra historia, o sea, que ha sido la mayor parte de la historia del hombre, se nos ha enseñado a odiar a una mujer, ¿no? A ella es tu competencia, a ella le gusta el mismo chico que tú, ella te va a quitar a tu marido, ella esto, o nos han enseñado a juzgarnos entre nosotras, que mira, su cabello se le ve mal, que su forma de vestir, y nos hemos acostumbrado a esa forma de vida y tenemos que cuestionarnos eso, el por qué atacarnos entre nosotras mismas cuando podemos ser todas aliadas, todas hermanas. La fuerza del feminismo es eso, el unirnos todas y saber que no somos competencia, el que no somos rivales. Entonces, creo que la sororidad es un pilar muy fuerte en esto del feminismo. Y de igual forma, creo que lo que comentaba la doctora Socorro me parece una gran presentación. Y pues básicamente creo que una parte se engloba en lo que es el amor romántico. Nos han enseñado a que el amor romántico lo es todo, ¿no? Que te celen, a que, no sé, la frase, ¿no? De si te pega es porque te quiere, o sea, son muchas cosas que vamos normalizando, que vamos creciendo, que las vemos en las pantallas, que las vemos en las novelas, en las películas, y para nosotros es absolutamente normal ver esto. Y creo que deberíamos de cuestionarnos siempre cuando estamos con nuestras parejas y cuando llegamos a ver estos tipos de actos. De igual forma, creo señalar un poco de que cuando habló esta Camila sobre la educación sexual, cuando habló Camila sobre de la heterosexualidad impuesta, me gustaría comentar que no solamente la heterosexualidad impuesta, sino que la educación sexual es solamente heterosexual. O sea, realmente en las escuelas no nos enseñan educación sexual sobre cómo cuidarse entre parejas lesbianas o parejas gays. No nos enseñan una responsabilidad afectiva, no nos enseñan el cómo cuidar una relación o cómo, o sea, en lo que engloba una relación, el relacionarte con otra persona, simplemente son que métodos anticonceptivos y ya. Entonces creo que es importante señalar eso. Y por último me gustaría señalar que el feminismo, como lo ha dicho Camila, es para mujeres y por mujeres y sobre todo es horizontal. En el feminismo no hay protagonistas, no hay es de todas y no deberíamos nunca de poner en un altar a nadie porque nos representa a cada una de nosotras. Y también, como lo recalcó Karina, tenemos que ser empáticas con las personas, bueno, con nuestras hermanas feministas. Y yo obviamente no me voy a poner a seguir el feminismo afroamericano, porque es algo que no me engloba a mí y que yo sé que tengo privilegios en torno a esa situación. Entonces, creo que más que nada sería ser empáticos. Muchísimas gracias por esta gran aportación. Y ya nos queda menos de un minuto, pero de todos modos, este conversatorio creo que ha salido fenomenal. Ha sido una participación increíble y les agradezco a todos por estar aquí. No sé si alguien quiere hacer un último comentario así rapidísimo. Camila, adelante, adelante. En lo que no se acaba la reunión para despedir. ¿Ya se me escucha? Sí, mucho. Ok. Bueno, yo quería mencionar algo acerca de lo que tú habías dicho de las marchas, que son separatistas. Es más por cuestiones de seguridad hacia nosotras mismas y hacia nuestras congéneres. Porque, por ejemplo, a lo mejor una chica invita a su amigo porque ella jura y perjura que no es un acosador, que nunca ha visto morbosamente a ninguna mujer ni nada, pero a lo mejor al momento de la marcha se encuentra conmigo y a lo mejor yo con él tuve algún encuentro no nada agradable, a lo mejor me acosó, a lo mejor pasó a más. Entonces es por eso que se evita mucho a los hombres en las marchas, para estar bien seguras y cuidarnos entre nosotras mismas. Y ya es todo lo que iba a mencionar. ¿Alguien más sin esta falta de respeto que se vaya a cortar?
No, Yo rápidamente solo quería agradecer por el espacio. Gracias por esto, por tener la oportunidad de hablar con la doctora y pues a informarse. Doctor. De mi parte, muchísimas gracias por este espacio. Fue un deleite, de verdad, conversar con ustedes.